propósito del porte de armas regulado en el Ecuador, a continuación les vamos a presentar cuáles son los requisitos para el porte y para tenencia de armas en civiles. Veamos. Se autoriza la tenencia y porte de armas. Este 1 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la modificación del decreto que permite la tenencia y el porte de armas. En el artículo 1 del decreto 707, se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a escala nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la ley, el reglamento a la ley sobre armas, municiones y explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes. Este decreto indica que los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrán una validez de 2 a 5 años, respectivamente, y para su renovación deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el acuerdo ministerial que el Ministerio de Defensa emita para el efecto. Para esto, los requisitos de porte de armas son los siguientes: cumplir al menos 25 años de edad, tener un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, el certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, también emitido por el Ministerio de Salud Pública, y los demás requisitos que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, el gobierno dispondrá de la creación de un sistema informático de control de armas, con la finalidad de registrar a los dueños de las armas y sus fabricantes. Manuela Bedón, Noticias 7. Se había anunciado previamente que el día de hoy habría una rueda de prensa del Ministerio de Defensa para poder publicar estos protocolos que usted necesitará o el protocolo que se deberá seguir para poder obtener el arma. Sin embargo, han dicho que no está confirmada para el día de hoy la rueda de prensa, pero que emitirán un boletín informativo. Estaremos a la espera de aquello. Y respecto, digamos, de este porte de armas regulado, su aplicación además depende de ciertos lugares, pues hay sitios con restricciones. Conozcamos más del alcance de esta medida en la siguiente nota. Ya conocemos que mediante decreto los civiles podrán portar armas de fuego para defensa personal y en las calles los ciudadanos saben que no es en todos lados. Claro, hay diferentes lugares donde no es prohibido. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un supermercado, el mismo entrar al banco. Sitios de reuniones sociales, festivales, yo qué sé. Entonces hay sitios en el que no podemos utilizarlo. Esto no obedece a simple sentido común, sino a aspectos que constan en el reglamento a la ley sobre armas, municiones y explosivos. No se puede portar en lugares públicos, en asambleas, en juntas o lugares donde hay acumulación de personas, justamente para evitar el mal uso. Lo que se busca es evitar que inocentes salgan heridos por estar cerca a ciudadanos que utilicen sus armas autorizadas. Entonces podemos enumerar espacios como hospitales, estadios, coliseos, escuelas, universidades, centros comerciales, discotecas, entre otros. Es decir, ahí nos vamos a regir más a la propia normativa interna de ciertos establecimientos o lugares que así lo determinen. Sin embargo, incumplir esta norma se considera por el momento como una infracción. Anteriormente, si se le encontraba en posesión o en porte de arma, iba a ser sancionado hasta con 6 años de cárcel. Pero en este momento estamos como con una laguna que tiene que ser subsanada con el reglamento. En 60 días, la Secretaría de Seguridad Pública elaborará la normativa legal para despejar vacíos y que se delimite el porte de armas. Recuerde que un arma es para su seguridad, pero sin afectar la seguridad de otros. Usted puede tener su arma y portar para defensa propia cuando esté circulando de una manera libre y voluntaria o tenerla en su establecimiento comercial, en su vivienda o en cualquier otro lugar donde usted está habitando. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y continuando con este tema, pongan mucha atención porque el porte de armas regulado para defensa personal también implica responsabilidades. El uso inapropiado de un arma de fuego que termine en homicidio conlleva una pena de hasta 12 años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal.
El uso de un arma de fuego debe ser para situaciones excepcionales, en casos de legítima defensa. Así lo explica el abogado Pablo Encalada. Cuando una persona está en una situación que le están atacando, ¿no es cierto?, a su integridad física, por ejemplo, integridad sexual también puede ser, esta persona que no tiene el Estado que lo protege en ese momento, no hay un policía, ¿no es cierto?, en ese momento esta persona tiene la posibilidad de atacar a la otra en defensa de su propia integridad física. Pero cuando se trata de legítima defensa, le presentamos ejemplos. Si yo estoy en la calle y veo que un tipo me está arrinconando y tiene un arma, yo también puedo usar un arma. Usted ve que alguien en un semáforo le saca un arma y evidentemente pues con intención de disparar, y usted tiene su vehículo, si usted lo atropella, usted actúa en legítima defensa. ¿Qué pasa si mata a alguien en uso de la defensa personal? El penalista Julio César Cueva nos aclara. Una vez que usted actúe, supongamos en 100% un caso de legítima defensa, igual va a ir detenido a una unidad judicial donde lo van a poner a órdenes de un fiscal que te va a tener a usted ahí esperando por lo menos 24 horas hasta que llegue el parte con lo que digan los policías, la información que han recogido de los testigos, videos de la escena y todo lo demás. Entonces el fiscal lo que hará es informarle eso al juez y inmediatamente van a ordenar su libertad. Pero cuando no es legítima defensa, también hay ejemplos. Si es que viene un muchacho, qué sé yo, arranchador, ¿no es cierto? Te pasa arranchando el teléfono celular y otro tiene una pistola y le dispara y lo mata, eso no es legítima defensa, ¿no es cierto? Ahí podría haber un exceso de legítima defensa o incluso un homicidio. Si estamos en el bus y viene un tipo y amenaza y dice, dame las cosas, dame tu billetera, no puedes sacar el arma y matarlo. Porque no está en peligro tu vida, está en peligro tu patrimonio. La línea que diferencia la legítima defensa y un exceso de legítima defensa es muy delgada, explican los expertos. En la primera no hay sanción penal, pero sí en el caso de existir un exceso. Nuestra ley dice que la pena es el mínimo reducida en 1/3. Entonces estamos frente a un homicidio, la pena del homicidio es de 10 a 12 años. Si hay un exceso de legítima defensa, lo mató en exceso de legítima defensa o creyó que actuaba en legítima defensa y lo mató, tendríamos de 10 años, que es el mínimo, reducida en 1/3, que sería aproximadamente 7 años con algo. Ahora, si dentro de una discusión utiliza un arma de fuego para intimidar, también incurre en un delito. Según el artículo 154 del COIP, es penado de 1 a 3 años. Olga Velasco, Noticias 7. Muy bien, pero no solamente hablemos de armas de fuego, porque el llamado gas pimienta de uso policial y de los guardias de seguridad ahora puede ser adquirido por cualquier persona. Los expertos nos recomiendan cuáles son, qué tipo de modelos hay y cómo se debería utilizar el gas pimienta. Veamos. Hay marcas americanas y europeas, igualmente tamaño y cantidad de gas. Así lo explica John Garaycoa, experto en seguridad física y de instalaciones. De allí hay que ver la cantidad de mililitros que tiene un gas. Hay tipo llavero, hay medianos y los grandecitos, los típicos que utilizan los policías. ¿Ok? De allí, para utilizarlo hay que obviamente batirlo porque es a manera de presión como un desodorante aerosol, por ejemplo. Su uso es relativamente fácil y no se requiere una capacitación. Se puede ver un tutorial en internet. Y dependiendo de las circunstancias que uno se quiera enfrentar, puede que para abrir a una persona yo tenga que hacer el uso como en ese, ¿verdad? Como para abrir la situación. Si es que estoy en un lugar abierto, si estoy en un lugar cerrado, obviamente se va a expandir por todo el lugar cerrado y va a afectar a todas las personas. Joseph Cano, empresario de seguridad en Guayaquil, explica cómo se usa y las clases de gas. Más o menos te llega a un alcance de unos 2 a 3 metros directamente para poder tener una defensa. O sea, mientras más cercano es más eficiente. Los valores pueden estar entre 10 y hasta $25, afirma Cano, que podrían ser americanos o también más sencillos. Un gas Sabre, que hay una marca, está en unos $12, $14. Más o menos es por lo regular lo venden donde venden equipos de seguridad, donde venden municiones. Garaycoa finalmente pide a las autoridades que se bajen los impuestos del equipamiento e insumos de seguridad, pues su costo bajaría notablemente al adquirir al usuario. Eliminar impuestos a todos los artículos que tienen que ver con seguridad. Láminas de seguridad, blindado, cámaras, alarmas, cercos, controles, servicios de seguridad, para uno poder invertir a favor de su seguridad. Pero aún el tema de armas y el tema de gas, todo tiene impuesto. Byron Galarza, Noticias 7.
Lo que sí se ha ratificado dentro de este decreto es que, por ejemplo, el gas lacrimógeno solo será de uso exclusivo de la Policía Nacional. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona el gas pimienta cuando usted lo usa? Pues afecta a las membranas mucosas de las personas. Esto evidentemente hará que pues el atacante, de ser el caso, cierre inmediatamente los ojos y le afecte incluso a los pulmones. Y quería también referirme al uso o digamos del porte de armas. El día de ayer el secretario de Seguridad estuvo conversando sobre aquello y pues él había dicho que agentes metropolitanos, agentes de tránsito en aduanas no se va a poder usar o digamos ellos no van a poder portar el arma. Lo que van a realizar es un análisis para saber si más adelante se podría dar también la autorización para que, por ejemplo, los agentes de tránsito lo puedan hacer, pero hasta el momento eso no está permitido. Yo quería contar algo sobre el gas pimienta que tú mencionas. ¿Por qué es prohibido utilizarlo en espacios cerrados? Por ejemplo, si usted va dentro de un bus y lo quiere utilizar, es peligroso porque si bien es cierto, puede ayudarle para repeler al agresor, pero al estar en espacios cerrados y muy cercanos, hay tanta gente y el gas, al dispersarse, puede afectar al resto de ciudadanos. No te va a quitar la vista, no te vas a quedar ciego, pero sí te puede generar un malestar muy grave. Entonces, por eso dicen que hay que usarlo en espacios abiertos y únicamente cuando uno está en real peligro. Eso hablando de estos aerosoles. Un alcance muy grande, ¿no es cierto? Y por eso, si el alcance es más grande, eso ya es de uso policial y eso está prohibido. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando compre. Debe ser el tamaño más o menos de un perfume. De lo contrario, ya sería de utilización policial o militar o de un guardia de seguridad. Bueno, todo eso va a estar regulado por el comando conjunto también. No es que cualquiera puede comprarlo, puede utilizar en el tamaño y en la concentración que sea, ¿no? Así es, esos requisitos se han establecido en el decreto, en el que también pues hay una disposición para que se modifiquen reglamentos que se ha mencionado que el plazo sería hasta 6 meses. Estamos hablando de que esta tenencia y porte de armas regulado pues tomaría también su tiempo en que puede ejecutarse, pero además también vale la pena aclarar, y es que se ha mencionado también que dentro de la legislatura se había hecho una modificación al Código Integral Penal respecto a la tenencia y porte de armas que ya se habría permitido. Esto en realidad, lo que se ha mencionado dentro del legislativo es aclarar, es que no se hizo. Lo que se hizo en la reforma, en la última reforma al Código Integral Penal que entra en vigencia en los próximos 30 días, es que las personas que ya tenían su licencia para tenencia y porte, pero que estaba en tramitación, como tiene un tiempo de demora entre la caducidad de ese permiso a la renovación, pues lo que se haga es que no sea retenida el arma en caso de que sea encontrada en algún tipo de revisión. Es lo único que se ha mencionado, esto de parte de los legisladores, que se ha dicho que pues la aclaración vale la pena respecto a la disposición que ahora sí tenemos por parte del presidente de la República, y como decimos, no será de inmediata aplicación, sino que serán al menos 6 meses en los que se hagan las reformas correspondientes a los reglamentos y la normativa para que puedan entrar en vigencia. Eso es muy importante porque, como lo dijimos en las notas que hemos visto, tanto con el uso de gas doméstico como el porte de armas, todavía no está reglamentados cuáles son las sanciones porque una persona, por ejemplo, ingrese a un banco, que es completamente prohibido que ingreses con una pistola. Si te encuentran, bueno, no se conoce la sanción. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Lo mismo con los aerosoles. Si yo aquí echara ahorita un aerosol, ustedes se van a enojar conmigo, pero no me pueden poner ninguna denuncia porque no está tipificado qué tipo de delito es. Eso para tenerlo muy en cuenta. Y otro punto importante es que dentro de todas estas medidas se comenta dónde se les ha aplicado. Bueno, en ciertas zonas de Brasil se utilizó esto de legalizar o regular el porte de armas, y en esos casos sí hubo un índice de violencia que fue disminuyendo. Ese es un caso que mencionan, es exitoso. Conocemos de otros como Estados Unidos, que en cambio genera debates por los problemas que han sucedido. Claro, y últimamente más todavía la solicitud para que haya un reglamento para la limitación del porte de armas, y no se pueden utilizar en manifestaciones, reuniones, asambleas, juntas y cualquier acto público, y por supuesto también en los locales comerciales que lo dispongan de esa manera. Con esto nos vamos a un corte cuando son exactamente las 7:16 y enseguida regresamos. Estamos listos para continuar con más información. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, y con ello se inició el procedimiento parlamentario. Ya hay una fecha tentativa para la entrega de este informe al Pleno, en el que se recomiende o no la interpelación al primer mandatario. El
Así se refirió la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, al proceso de juicio político que deberá tramitar la mesa legislativa hasta el 4 de mayo, cuando se espera se presente el informe no vinculante al Pleno para recomendar o no la destitución del jefe de Estado. Este lunes se abocó conocimiento, es decir, receptaron la admisibilidad que emitió la Corte Constitucional a la solicitud de juicio. Señor secretario, con notificar a las partes tras el cumplimiento estricto de lo que exige la Corte Constitucional, la individualización de las pruebas de cargo. El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, aclaró que el proceso solo abordará la causal del supuesto peculado en Flopec, aceptado por la Corte Constitucional. Cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del artículo 129 de la Constitución no pueden ser parte de un eventual juicio político al presidente de la República. Pero lamentablemente, ecuatorianos, no esperen mucho porque ya estamos viendo que aquí simplemente se va a utilizar el micrófono en la comisión para hablar de elementos que quizás ni siquiera tienen que ver con el juicio político y que lamentablemente van a buscar empañar desde esa excusa absurda de que esto, como es político, se dice lo que políticamente yo piense. Por ello, legisladores miembros de la mesa de fiscalización expresaron su compromiso por actuar con objetividad y responsabilidad. Estaremos a la altura que la actual coyuntura política demanda, sin apartarnos en ningún momento de la normativa legal. Que sea un análisis serio de las pruebas que se presenten acá en la comisión, para que presentemos un informe y que no vengamos con una decisión de antemano ya establecida. En la siguiente sesión, la comisión aprobará el cronograma para receptar las pruebas de los 4 ponentes del interpelado y recibir a testigos en las comparecencias. Si todo sigue los tiempos previstos, en la segunda semana de mayo se realizaría el juicio político, a menos que el presidente decrete antes la muerte cruzada y disuelva la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Una vez que el proceso de juicio político se encuentra ya en la Comisión de Fiscalización, hay varios pasos que se deben cumplir. En la siguiente nota les explicamos los tiempos que tiene la Asamblea para tomar una decisión. Luego de que la Corte Constitucional ha dado vía libre para que inicie el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, la solicitud para que eso ocurra ha retornado a la Asamblea Nacional y será la Comisión de Fiscalización que tenga que tratarla. Deberemos esperar alrededor de 30 días para conocer el resultado. ¿Pero qué debe pasar? Según la ley de la función legislativa, se tiene 10 días para revisar las pruebas en torno a la causal de peculado, que es por la que se le acusa al primer mandatario. En ese periodo, el presidente podrá ejercer su derecho a la defensa. Además, 10 días para que se puedan analizar las pruebas de cargo y de descargo y mirar si se necesitan otras. 10 días más para que se pueda elaborar este informe y mirar si se recomienda o no el enjuiciamiento político al primer mandatario. Luego pasará al Pleno. Previamente, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá remitir a los 137 asambleístas el informe y ellos tendrán 2 días para poder revisarlo. Luego, el presidente de esa función, la función legislativa, tendrá 5 días para ponerlo en el orden del día, es decir, en el Pleno de la Asamblea Nacional para que inicie el debate. No solo eso, el debate podría durar hasta 3 días. En ese periodo, el presidente Guillermo Lasso también puede ejercer su derecho a la defensa. Una vez culminado aquello, se sesionará nuevamente para la votación. Para una censura y destitución se necesitarían al menos 92 votos. El informe de Contraloría sobre el caso Flopec, prueba madre del proceso de juicio político en contra del presidente Lasso, carecería de elementos que sustenten la acusación de presunto peculado. Así lo dio a conocer el exgerente de Flopec, Osvaldo Rosero.
El proceso de juicio político al presidente Lasso se sustenta en una única acusación: el supuesto peculado en contratos de la empresa pública Flopec con la compañía Amazonas Tanker, y para esto los proponentes de la moción de censura sustentan su acusación en un informe de Contraloría en el que supuestamente se advertía de las presuntas irregularidades, aunque el exgerente de Flopec, Osvaldo Rosero, en un diálogo con el asambleísta Ricardo Vanegas, aseguró que dicho informe no señala la terminación del contrato. Que concluye es que los precios de los alquileres de los barcos podían haber sido obtenidos en mejores valores, y dispone que se renegocien esos contratos, que se realice un análisis económico legal para que se puedan emitir las soluciones del caso. O sea, en ninguna parte dice que el contrato debe ser terminado. Las pérdidas para el Estado que determinó la Contraloría rondaban los 6 millones de dólares, que una vez renegociado el contrato se habría revertido y generaba ganancias. En diciembre las utilidades de la empresa fueron 180 millones de dólares, y en enero 31 de 2023 en caja de bancos habían 150 millones de dólares en efectivo. Otra de las pruebas que sustenta el proceso es una carta del exgerente Johnny Estupiñán, que habría mandado al presidente Lasso mencionando que fue separado del cargo luego de que dio por finalizado el contrato con Amazonas Tanker. Sin embargo, Rosero aseguró que no fue en esas circunstancias como ocurrieron las cosas. Es claro que no lo terminó, es claro que estaba en un proceso de renegociación, y es claro que fue destituido por otras razones. Toda esta información habría tenido la comisión que indagó los hechos alrededor del caso Encuentro, aunque nunca se hizo público, aseguró el legislador Ricardo Vanegas. Que los asambleístas ocultaron la información que demostraba que Flopec no tenía pérdidas sino una ganancia de 180 millones de dólares y que había cumplido con lo que la Contraloría General del Estado había dispuesto. Carolina Basante, Noticias 7. El día de ayer entonces se explicaba ya los tiempos en los que corre el juicio político. Esto iniciará una vez que tanto el presidente de la República como los proponentes de este juicio sean pues notificados. Pero además del día de ayer, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, hacía pues también énfasis en que en este juicio político no se tratará dentro de la Comisión de Fiscalización algunos temas que no tengan que ver con el peculado. Esto quiere decir, y él ha dicho, que no se referirán a Cherres, tampoco a Luque, tampoco a otros posibles entramados de corrupción. Él ha dicho que se enfocarán solamente en el de peculado, que fue el autorizado por la Corte Constitucional. Esto es importante decirlo porque de hecho hubo muchos cuestionamientos a Fernando Villavicencio luego de que él mencionaba de que hacía estas declaraciones, pero esto simplemente se enmarca en lo que la Corte Constitucional delimitó en su dictamen. En el dictamen claramente menciona que solo se pueden recabar pruebas relacionadas al presunto peculado en la empresa Flopec. Esto difiere en otros procesos de juicio político porque, recordemos, cuando se trata de ministros y se quiere hacer un alcance de las causales que se están tratando para el juicio, pues se puede hacer esto mediante la calificación del CAL. Pero en el caso del presidente de la República no se puede hacer porque se necesita también que pase por la Corte Constitucional la revisión de causales, que ya se hizo y que la Corte Constitucional en este caso ha mencionado que solamente puede ser de los temas referente al lo que decimos al caso en Flopec. Esto se lo ha mencionado. Esto también se reiteró ayer dentro de la Comisión de Fiscalización, que también está previsto el cronograma hecho para la entrega de este informe que estamos hablando, de que se decía hoy martes o mañana miércoles será el día máximo en que ya sean notificados tanto el presidente de la República como los 4 legisladores que son los proponentes de este proceso de censura, y pues ahí empezará a correr el plazo de 30 días. 30 días que no son 30 días laborables, ¿no? Es 30 días calendario. Claro, exactamente. O sea, tomando en cuenta el feriado, por ejemplo. Así Ahora, vamos al caso hipotético de que efectivamente hoy, como ya se dispuso, se ha notificado el presidente y los ponentes. Hoy es 4 de abril, entonces, la semana del 15 al 24, del 5 al 14 se entregan las pruebas. El presidente Lasso podría comparecer, porque le dan esa potestad, el 15 o el 24, anotar eso. Y finalmente el 4 de mayo entonces podría ser cuando se entregue el informe, y estamos hablando de que el juicio como tal podría realizarse en la segunda semana de mayo, es decir, del 8 al 10, que serían los días tentativos para que se lleve a cabo esto, eso sí, siempre y cuando el presidente antes no decrete la muerte cruzada. No se requiere, digamos, no es obligatorio que el presidente acuda a la Comisión de Fiscalización, pero sí al Pleno. Es decir, en los 10 últimos días él tendrá pues su derecho a ejercer esta defensa y será obligatorio que él asista al Pleno de la Asamblea. 7 de la mañana con 28 minutos, es momento de una pausa y regresamos con más información. No se vayan.
regreso, seguimos con más información, 7:30. Se activó el comercio de uniformes y útiles escolares previo al inicio de clases en la región costa. Los comerciantes esperan una concurrencia masiva de compradores. Aprovechan lo que queda del 14º sueldo para hacer las compras a los pequeños de cara al inicio de clases. Sí, porque ya en 2 semanas más o menos comienzan las clases y ahí sí es imposible, hay mucha gente, entonces se aprovecha. Y como también viene un feriado, muy imposible comprar. Son madres y también padres de familia los que aprovecharon estos primeros días de abril para comprar desde los uniformes hasta los útiles escolares. Recordar que también recién salimos del fin de mes, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese dinero. Por la educación de los niños hay que hacer de todo. Las estrategias de los comerciantes se basan en convencer al comprador de esta manera. Tenemos promociones, por su lista completa le damos lo que es horario, membretes y cartuchera. Visítenos antes de tiempo y tenga las ofertas que estamos dando. Las comerciantes también hablaron sobre lo que más están llevando en estos primeros días de abril. Un pantalón y una camisa mangas cortas, $14. Si es con la camisa manga larga, $16. Por ejemplo, los zapatos. Ya, los zapatos están en precio de 24, de la talla más grande, $27. Sea para niños, sea para niñas. Es el ambiente que se registra en el mercado de las 4 manzanas en Guayaquil. Se espera que con el pasar de los días en este lugar haya una concurrencia masiva de compradores. Y desde el día de ayer iniciaron las matrículas para la región Costa y Galápagos. Esto es para las personas que por primera vez ingresan al sistema educativo fiscal. Sin embargo, también la ministra de Educación ha dicho que se está poniendo todo a punto en las unidades educativas que fueron afectadas, que han sido afectados por las inundaciones. Además, también se ha dicho y ya se ratificó que es el 24 de abril el que iniciarán las clases en la región Costa y Galápagos. Y atención también porque, y lo va a pasar en la sierra, este examen de gracia, examen remedial, se acaba, así que también atención a todos. Un modelo de evaluación. Exactamente. Y ahora es por trimestres, ¿no? Y ahora ya no por quinquemestres, que era por 5, ahora cada 3 meses hay una especie de evaluación y con eso se mide la educación de los jóvenes. Y reiteramos, supletorios siguen, pero ya no el examen de gracia que evitaba o ayudaba para que un estudiante con muy malas calificaciones no perdiera el año, pues ahora lo que busca el ministerio entonces es eliminar esto, pero, y pasando un poquito de lado, hablamos de que en la costa vuelven a clases, pero va a ser complicado por el mal temporal. Más adelante tenemos información de cómo están las lluvias, pero atención, lluvias y tormenta eléctrica. Lluvias y tormentas. A ver si no hay inundaciones en los colegios y eso también hay que medir. Y bueno, ya están de la ceja al ojo, porque el 24 de abril ya ingresan los estudiantes de bachillerato y de educación inicial. El 25 de abril, estudiantes de educación general básica y preparatoria. Y ya el 26, los alumnos de educación básica, media y también elemental. Es decir, ya todos entran directamente y están al 24 de abril, faltan pocos días. Además, el Ministerio de Salud también se ha pronunciado, ha dicho que van a estar muy pendientes de las enfermedades tropicales que abundan en esta época del año para la región costa, la leptospirosis, además del dengue y la chikungunya. ¿Qué les parece si lo prometido es deuda? Vamos a ver las imágenes de cómo fue la tormenta eléctrica en Guayaquil anoche. Ahí estamos observando 12 horas de lluvia. Wow. 12 horas de lluvia, 88 milímetros cayeron en Guayaquil por estas precipitaciones. Ahí estamos observando, esto fue grabado anoche, diferentes videos de redes sociales que la gente ha podido compartir y que han generado que hoy haya inundaciones en varias zonas de la ciudad. ¿Por qué? Por el mal drenaje de las alcantarillas, donde se bota una cantidad de basura, y eso lo que genera es la acumulación de agua. Justamente se mencionaba que los sectores que fueron inundados son en el norte y el centro de la ciudad de Guayaquil. Estos son en Sauces, El Fortín, Las Orquídeas y Cristo del Consuelo. Pero además, estas intensas lluvias y también las descargas eléctricas se registraron en el sur de la provincia de Los Ríos y también en una parte de Manabí, según reportó el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI. Como vemos, como tú lo decías, 12 horas de lluvia continuas y es impresionante también cómo la gente pues se ha tomado también. En la mañana veíamos en Twitter videos en los que las personas nadaban
dentro de las pasó calles en Manta la semana pasada también, y el Ministerio de Educación debe tener un contingente para ciertos sectores que estén anegados, que estén inundados, para que los chicos a partir del 24 de abril que inician clases puedan tener alternativas también, porque en este mal temporal que se pronostica continuará, también será muy difícil que ellos siempre puedan acudir a clases bajo estas condiciones que estamos observando. Sí, y se espera que tanto hoy como mañana entonces se mantengan estas lluvias, las tormentas y la ráfaga de viento. Estamos hablando de que si usted creía que ya estaba el invierno pasando, pues no, en el litoral sigue con mucha intensidad. No así sectores de la sierra, como por ejemplo Quito. La gente que nos ve en la capital podrá darse cuenta que está incluso haciendo sol, a diferencia de Guayaquil. Bueno, pero ayer llovió. Ayer, pero tarde, hoy, ¿no? Que viene en la mañana, un solazo. Eso es lo que me sorprendió ver lo de Guayaquil. Hace 2 horas el Instituto Nacional de Meteorología ha dicho: persisten las lluvias de variable intensidad acompañadas de descargas eléctricas sobre las provincias de Guayas, Manabí, Santo Domingo y el norte de Los Ríos. Se espera que estas condiciones disminuyan en las próximas horas. Sin embargo, recomiendan tomar precauciones, es lo que dice el INAMI a esta hora de la mañana. Y hasta el día de hoy, recuerden, estaba vigente una alerta justamente por el tema del temporal. Al parecer esto se va a evaluar también de acuerdo a cómo vaya avanzando. Ya lo has dicho, en las próximas horas se espera que pues estas lluvias cesen un poco, pero como vemos se ha ido extendiendo este tipo de alerta. Se decía hasta finales de marzo, ahora se ha mencionado que es hasta el día de hoy 4, pero veamos cómo va la evaluación del clima. Sobre todo, tome precauciones, lleve un paraguas también, botas de caucho, y también pues a los niños que van a empezar clases, tome también todas las precauciones para evitar estas enfermedades temporales. Y no botar basura sin responsabilidad. Creo que eso también es lo que está provocando, no lo digo yo, lo dicen también los expertos. La gente no sabe cómo disponer los residuos, y esto lo que provoca es que las alcantarillas se llenan de cosas que no son, y luego cuando viene el agua pues no puede fluir y se generan las inundaciones. No solo pasa en Guayaquil, pasa en Manta y pasa en muchas ciudades, así que mucha atención con eso también. 7:37, vamos a cambiar de tema. Les contamos que Andrés Seminario, secretario de Comunicación, anunció su renuncia. A través de su cuenta de Twitter agradeció a los ecuatorianos en un mensaje de despedida en el que no ahondó en detalles sobre su salida. Su desvinculación se produce un día después de que el presidente Guillermo Lasso reconociera fallas en la comunicación de su gobierno. Lo hizo en una entrevista el pasado día domingo. Así es, por el momento no se conoce quién lo reemplazará para convertirse en el 4º secretario de Comunicación de la actual administración presidencial. Claro, Seminario ingresó al gobierno el 10 de diciembre el 12 de octubre del 2022, es decir, ya son, a medir con las matemáticas, son más de 6 meses. Todavía no se firmó un decreto agradeciendo su renuncia, ni tampoco nombrando al nuevo. Los anteriores secretarios fueron Eduardo Bonilla, Leonardo Pipo Lasso, el vocero, que era Carlos Gijón, y pues ahora Andrés Seminario, quien en Twitter expresó su deseo de salir. Habrá que esperar que el presidente efectivamente le acepte la renuncia y nombren a un nuevo secretario. Todavía, reiteramos, no se lo conoce. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, interpuso una acción de protección en contra del primer mandatario Guillermo Lasso para exigirle la asignación de presupuesto para la función judicial. Terán aseguraba que esta función del Estado tiene un déficit presupuestario de más de 265.6 millones de dólares, de los cuales 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial. El gobierno ya respondió a través de un comunicado que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Consejo de la Judicatura es de 348 millones de dólares, de los cuales 319 millones se destinan al pago de personal, mientras que para su plan anual de inversiones tienen asignados 7.5 millones de dólares. Hasta el 31 de marzo se ejecutó solo el 2%, ha dicho en un comunicado el gobierno nacional. Y es más, el año pasado fue el 47% ejecutado, y lo que dicen todo el gobierno a la Judicatura es: ustedes primero deberían hacer una mejor y más eficiente ejecución de su presupuesto antes de estar pues mencionando y generando este tipo de situaciones. Pero lo que también se mencionaba ayer era justamente en las declaraciones de algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura, es que este reclamo se lo hace
llegan a esta forma porque ha sido sistemático, no solamente ha sido de esta actual administración, sino que ha mencionado que esta falta presupuestaria ha venido desde gobiernos anteriores, entonces lo que reclaman es esta asignación de recursos y pues han llegado a tomar esta medida, pero como bien lo han explicado, el gobierno ha respondido a través de un comunicado y esperamos ver también en las próximas horas cómo evoluciona esta situación. Bien, vamos a conocer qué ocurre en el sector de la Mariscal, acá en la capital. El 50% de los 741 negocios registrados se encuentran cerrados. Entre las causas está la ordenanza de uso y gestión del suelo. En la siguiente nota, Manuela Bedón nos explica más. Caminando por las calles de la Mariscal a las 10 de la mañana, lo que más llama la atención es la cantidad de rótulos de se vende y se renta. Es que el sector está irreconocible a lo que era en años pasados. Y es que según algunos comerciantes, la pandemia fue el inicio del declive de esta zona rosa de la capital. Viene mucho cliente bueno, adulto, pero ahorita 5% viene aquí, 95% no vienen, pasan a otro lado. ¿Por qué? Porque no hay seguridad aquí, no pueden tranquilamente vienen por aquí. Pese a los esfuerzos de algunos comerciantes, no se han podido recuperar económicamente. La gente en el sector es muy poca, obviamente pues hay parte de inseguridad, ¿cierto? Lo que hace que la gente no venga como mucho al sector. Las ventas, la verdad, han estado muy bajas, pues. Sin embargo, algunos empresarios de la zona dicen que la ordenanza de uso y gestión del suelo evita que puedan poner sus locales comerciales y en algunos casos renovar los permisos para seguir trabajando en ellos. El administrador zonal de la Mariscal, Andrés Coral, explica que este 4 de abril en el Consejo del municipio se va a debatir sobre estos requisitos y una flexibilización para esta zona. Bueno, en realidad la ordenanza de emisión del plan y uso de suelo no está mal. Es un plan integral para todo el distrito metropolitano, pero que debe venir acompañado de un plan complementario o un plan especial para la Mariscal, así como lo tiene la Floresta. Y es que la ordenanza de plan de uso y gestión del suelo afectaría a los locales comerciales por esta razón. Y es que una misma LOAE no se puede repetir en el mismo predio, es decir, que un mismo tipo de negocio no se puede repetir en una distancia mínima de 50 metros. No se busca eliminar los permisos o las autorizaciones, condiciones de suelo dentro de toda la Mariscal, sino solo dentro de la Plaza Foch y un polígono que está definido, precisamente para rescatar la zona rosa. De aprobarse la propuesta, aplicaría únicamente a la Plaza Foch y un perímetro que corresponde a las calles Luis Cordero, Lizardo García, Diego de Almagro y Joaquín Pinto. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, hay bastante preocupación entonces por los comerciantes de la Mariscal. Esto es en el centro norte de así es, esto es en el centro norte de la ciudad y es penoso realmente ir por ahí. Ustedes no sé si lo frecuentaban los fines de semana, pero luego de la pandemia evidentemente ese sector dejó de tener afluencia de personas. Ahí iban muchísimos extranjeros y también personas de nuestro propio país, de otras provincias a conocer. Sin embargo, ha estado ya muy abandonada esta zona y realmente ellos lo que están pidiendo es una ayuda por parte de las autoridades para que se vuelva a reactivar. La Mariscal era conocida como la zona rosa de Quito, para la gente fuera de la ciudad, entonces tú podías ir, había varios locales de comida, también de bebida, algunas discotecas, la gente se quedaba hasta muy de noche, también se generaban problemas de inseguridad, eso no se lo puede negar, sin embargo sí, con la pandemia cerraron muchísimo y ahora hay que ver cómo se puede reactivar, es un problema que ya llevamos 3 años hablando de esto. Sobre todo con esta ordenanza, ¿no? Hay que poner mucha atención a esta ordenanza que pues se espera que en el municipio de Quito puedan solventarlo porque esto está afectando a los comerciantes que quieren tener nuevos negocios ahí, pero evidentemente por esta ordenanza que pone ciertos candados no les permite. Y con el cierre de los locales prolifera también la delincuencia. Sí. Recordemos, como tú lo dices, que ya de por sí en los últimos meses, digamos antes de la pandemia, ya era muy inseguro ir a la Mariscal. Ahora evidentemente con el abandono de los locales comerciales se vuelve aún más inseguro. Y llama la atención de que esta ordenanza diga que en 50 metros no se puede colocar el mismo tipo de negocio cuando se pueden observar, por ejemplo, en zonas rosas de otros países, más bien son llamados estos famosos clusters, donde se ponen los negocios de la misma tipología uno al lado del otro para generar precisamente una mayor interacción, una mayor circulación y que pues tenga proyección esta mayor zona de negocios, mayor de oferta. De hecho, en Quito sucede, no en zonas rosas. Por ejemplo, usted va al Comité del Pueblo, que es una zona muy comercial, y usted puede encontrar una farmacia al lado
lado de otra o 3 tiendas juntas en diferentes locales. Claro, en todas partes. Para los celulares, los repuestos desde al lado uno del otro. Entonces es algo que sucede, en este caso afecta directamente pues, a la gente de la Mariscal. Totalmente. Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Y regresamos con deportes. Vamos a revisar deportes, algo de noticias internacionales y mucho más. Quédese con nosotros.